Exaltado en los cielos, de llenas de bondad, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Muy bien. Si usted ha venido por primera vez aquí, que Dios le bendiga esta mañana. Que Dios le bendiga. Está bien que hoy son las elecciones en Venezuela, pero esté alegre y contento y orando. Durante este mes hemos estado hablando acerca de la fidelidad. Y esta mañana quiero que hablemos acerca de la fidelidad en las finanzas. Y quiero compartir con ustedes unos principios de generosidad. Principios de generosidad. Y ahora su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Del versículo 1, voy a leer hasta el versículo 15. Voy a leerlo. Usted puede seguirlo en su Biblia. Voy a leer en esta traducción. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas por muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino que aún mucho más, y lo que hicieron lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras: en su fe, ¿en qué más? Sus oraciones, ¿qué más? Talentos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron a hacer hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido. Si lo dan, ¿de qué manera? Con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que los que ustedes den deban hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobra, y a los que recogieron solo un poco, nada les
falta. Volvamos a la Reina Valera. Abra su Biblia allí. En 2 Corintios capítulo 8. Hoy quiero que usted comprenda que la generosidad debe surgir de un corazón que honra al Señor, porque reconoce que todo lo que tenemos, lo que somos y lo que tenemos, lo hemos recibido de la mano de Dios. ¿Cuántos creen que lo que son y lo que tienen lo han recibido de la mano de Dios? Dígale eso al que está a su lado. Lo que tú tienes, lo has recibido de la mano de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es generoso? Dios es generoso. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso con nosotros. En Lamentaciones, que fue el capítulo que estudiamos la semana pasada, dice que la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana. Hoy estamos estrenando misericordia de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Él nunca te ha abandonado ni te ha desamparado, por muy solo, por muy triste, por muy cargado, por muy afligido que estés. Quiero decirte, Dios es generoso. Pablo inicia su exposición en este pasaje usando la experiencia pasada de los macedonios como ejemplo para los corintios. La gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Eran varias iglesias: la de Filipo, la de Tesalónica y Berea. Esas iglesias estaban en Macedonia. Y yo quiero que usted empiece mirando que estas iglesias son puestas como ejemplo por Pablo en este capítulo y parte del capítulo 9. ¿Saben por qué? Porque han sido iglesias generosas. Cuando estábamos en la pandemia, los niños de esta iglesia iban a ir a un campamento. Ellos decidieron romper una alcancía que tenían para donarla a una familia. Eso es un principio de generosidad. Nosotros somos objetos, escuche bien, de la bondad de Dios. Somos objetos. Tú eres objeto de la bondad de Dios. No estoy diciendo que no eres persona. Lo que estoy diciendo es que usted ha recibido la bondad y la misericordia de Dios desde antes de nacer hasta el día de hoy. Ahora, miren el versículo 1 y 2 del capítulo 8 que hemos leído. Y yo quiero que ustedes miren cuáles eran las circunstancias por las que la iglesia estaba pasando. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, está hablando de la bondad de Dios, del don inmerecido de Dios para con nosotros. Sé que en grandes pruebas de tribulación y abundancia de gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? ¿Abundaron en qué? En riqueza de su generosidad. Esta iglesia, las iglesias de Macedonia, estaban pasando por pruebas difíciles, por tribulación, por luchas, por dificultades. Pero no solo eso, son descritas como iglesias que estaban en extrema pobreza. Estaban caracterizados por una desbordante alegría. Estaban pasando luchas, dificultades, muy pobres, pero re pobres. Y no solo eso, en medio de eso, ellos no se quejaban, sino que había una desbordante alegría o gozo en su vida. En medio de las pruebas y las tribulaciones que usted vive, usted honra al Señor, usted le da la gloria al Señor,
usted le da las gracias al Señor? Si no lo ha hecho en el día de hoy, diga conmigo: Señor, gracias por toda tu bondad. Dígalo conmigo: gracias, Señor, por toda tu bondad. A pesar de eso, la Biblia dice: a pesar de todo, abundaron en rica generosidad. Aquí hay una increíble combinación. La diapositiva. Aquí hay una increíble combinación. Hay tribulación, pero en medio de la tribulación también hay gozo. Hay pobreza, pero en medio de la pobreza ninguno de ellos dijo: es que estoy demasiado pobre y arruinado. Ellos fueron generosos para que Pablo llevara una ofrenda a los necesitados de Jerusalén. En primer lugar, del versículo 1 al 7 nos habla de la iglesia de Macedonia como ejemplo de generosidad. Del versículo 8 al 10 nos habla del ejemplo de Jesús como un ejemplo de generosidad. Y del versículo 11 en adelante hasta el 15, Pablo nos muestra lo que él anhela que ocurra en la vida de ellos. Ahora le está escribiendo a la iglesia de Corinto. En primer lugar, un principio que uno observa en esta iglesia es que el dar con generosidad es una actitud espontánea. Dar con generosidad es una actitud espontánea. Mire el versículo 3 en su Biblia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa es una actitud. A pesar de la pobreza, ellos dieron conforme a sus fuerzas. No de una manera desmedida. No dieron de lo que no tenían. Dieron de lo que Dios les había dado a ellos. Aportaron dinero y de manera sacrificial. Dieron más de lo que Pablo esperaba. Aunque ellos también eran pobres, pero ellos querían ayudar. El monto que damos no es tan importante como el motivo y la actitud que tenemos al dar. ¿Recuerdan el ejemplo de aquella mujer pobre que estaba en el templo cuando Jesús estaba allí y vio cómo los ricos dieron de los que les sobraban, pero aquella mujer solo pudo dar 2 moneditas? El asunto es de actitud, no de limosna. El asunto es de actitud. Aquellos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio lo único que ella tenía. Es de actitud. Dios no quiere que demos de mala gana, sino de manera espontánea, y se da con mucho entusiasmo. Por ejemplo, el versículo 10, miren en su Biblia, el versículo 10, dice en el versículo 10: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Quisieron, ellos dieron porque lo quisieron. Eso es actitud. Pero también creo que es un privilegio dar para apoyar la obra del Señor y ayudar a los necesitados. Versículo 4: pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos, ¿qué? ¿Les concediéramos qué? ¿Qué dice la Biblia? Les concediéramos el privilegio de dar. Así que dar es un privilegio. Dile eso a la persona que está ahí. Dar es un privilegio. Es un honor. Es una bendición. Versículo 5. Creo que el dar
Con generosidad ya dije que es un privilegio. ¿Qué privilegio es que Dios use mi casa? ¿Qué privilegio es que Dios use mi dinero? Jesús elogió a la viuda por su generosidad y sacrificio. Pero dar también es algo integral. Y miren el versículo 5. No dieron como lo esperábamos, sino que ¿qué? Que a sí mismo, mire su Biblia, si a mí mismo se dieron, primeramente ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros por voluntad de Dios. Hermanos, Dios no solo quiere ser el Señor de mis finanzas, Dios quiere ser el Señor de mi propia vida, de mi ser. Una queja común que uno escucha en medio de los creyentes es: yo no tengo tiempo, no tengo dinero, yo soy muy pobre para ofrendar, para dar. Dios no solo quiere lo material de usted, Dios quiere su propia vida, Dios quiere su propio corazón. Eso refleja una escala equivocada, porque a veces pensamos que a Dios lo que le importa es mis recursos, pero creo que a Dios lo que le interesa o le importa, en un buen sentido de la palabra, es todo mi ser, toda mi vida, porque todo lo que soy le pertenece al Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Dios quiere que yo lo ame con todo mi corazón. Así que creo que eso es interesante. Ustedes recuerdan el pasaje de Marta y María. Jesús llegó a la casa de ellas. Marta estaba ocupada en sus quehaceres, pero María se ocupó del Señor. Esa era la mejor parte. Ahora, no quiere decir que los oficios, los quehaceres pasan a un segundo plano, a un segundo nivel, hacen parte de la vida de uno. Pero hay prioridades en nuestra vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Si Dios es quien gobierna mi vida, si Dios es el dueño de mi vida, las demás cosas están en función del Señor. Las demás cosas deben honrar al Señor. Tu profesión, tu trabajo, tus estudios. Así que usted no trabaja ni estudia para vanagloria suya. Usted estudia y trabaja para honrar al Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. ¿Se acuerdan del joven rico? Le dijo al Señor, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ahora, ¿es que el Señor está en contra del dinero? ¿Está en contra de los ricos? No, es la actitud. A veces estamos apegados más a las añadiduras. A veces estamos apegados más al dinero, y hay gente que se hace esclava del dinero y no tiene tiempo para nada más. Pero quiero decirle que aún su tiempo, su vida, su fuerza, su actitud, su inteligencia, sus capacidades deben honrar al Señor. El Señor le puso a escoger al joven rico entre sus bienes y él. Hay personas con muchas dificultades en la vida. Otro principio es que debemos dar con generosidad. Y el dar con generosidad es algo que crece en nuestra vida. Versículo 7 del capítulo 8. Pues ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren ¿qué? También sobresalir
en esta gracia de ¿qué? De dar. En la Reina Valera dice: por tanto, como en todo abundáis. ¿En qué abundaban? En fe, ¿en qué más? En palabra, ¿en qué más? En ciencia, en toda solicitud. Y vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia que habían recibido los hermanos de Macedonia, del dar. Cuando nosotros entendemos que Dios es generoso con nosotros, por ende nuestro corazón también debe ser agradecido para honrar al Señor, para apoyar su obra, para ayudar a los necesitados. Nosotros debemos tener un corazón generoso. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Jehová y no olvides. ¿No olvides qué? Ninguno de sus beneficios. Somos olvidadizos. Dios ha sido fiel, misericordioso, bueno. Ahora Él no nos ha dado para que usted dé. No, es que nosotros le honramos con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Él. Y cuando nosotros reconocemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y que todo lo que hay en el mundo le pertenece a Él, toda mi vida debe ser rendida ante el Señor. Dar es un principio, es que dar con generosidad requiere sabiduría y sensibilidad. Del versículo 12 en adelante: porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé, conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Aunque no me pide lo que no tengo, sí me puede pedir lo que tengo para apoyar a los necesitados. Hermano, nunca dé por manipulación. Debemos dar de una manera espontánea. Debemos dar de una manera no solo espontánea, sino también sin imposición, sino siendo conscientes que el Señor es bondadoso, es bueno, misericordioso. Dar con generosidad trae recompensa. Versículo 6 del capítulo 9. Acuérdense de esto: el que siembra poco, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice su Biblia? Capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice? Pero puesto que el que siembra escasamente, ¿qué pasa? Segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál es el principio en este versículo? ¿Qué nos dice ese versículo? Que más bien hay que dar que recibir. Dios es fiel, es bueno, es misericordioso. Ningún acto de fe queda sin recompensa. Aún la Biblia dice que si usted le da un vaso de agua a alguien que se lo pida, ¿qué pasa? Recibe recompensa. Mi intención no debe ser interesada. Yo doy para que Dios me dé. El propósito tampoco aquí es que usted haga pactos con Dios. Oh Dios, yo te voy a dar tanto de dinero para que tú me des a mí. No, Dios no pide que tú le des a Él algo de ti porque Él es el dueño de todo. No, Él lo que quiere es que tú tengas una relación con Él de tal manera que puedas reconocer que Él es el Señor, dueño de todas las cosas. Un día aquí vino un niño, como de 5 o 6 años, y me preguntó: pastor, ¿Dios necesita dinero de mí? Yo le dije: no, Dios no necesita nada de ti ni de mí. Dios es rico. Cuando llegó a su casa, la mamá le preguntó: ¿tú diste la ofrenda que te di en la iglesia? Y dijo: no.
¿Y por qué no la diste? Se la comió ahí. Ahí en la cafetería que hay aquí debajo. Se la comió. ¿Y por qué te comiste la ofrenda? Dios no necesita plata. ¿Quién te enseñó eso? El pastor dijo que Dios es rico. Así que Dios no necesita. ¿Cuántos creen que Dios es rico? Ahora Él no necesita tu dinero. Pero hay la obra del Señor lo necesita. Y la gente necesitada. Gracias al Señor, a través de esta iglesia hemos apoyado la iglesia de Amagá, hemos apoyado la iglesia de Tierra Alta y aún gente que aún no conocemos. En medio de la pandemia había gente que no era de la iglesia y donaba mercados para donar a personas que nosotros nunca conocimos. Hay gente que no viene a la iglesia, pero también son generosos. Ahora nosotros debemos aprender la generosidad. Dar con generosidad trae la gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 12. Del 12 en adelante. Miren lo que dice. Capítulo 9, 2 Corintios. Dice lo siguiente. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, con la actitud de dar. ¿Quién recibe la gloria? ¿Usted? ¿Quién lo recibe? Dios. Y dice, miren el 13, pues por la experiencia de esta ministración, o sea, de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dios, cuando usted da, Dios es honrado. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Así que el dar hace parte de la gracia que Dios ha puesto en su vida, pero también el dar es motivo o causado más bien porque reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios. Y no me refiero solo a dinero. Aún la vida que usted tiene no es suya, no le pertenece. Él es el dador de la vida. Su familia le pertenece al Señor. Sus recursos le pertenecen al Señor. Sus capacidades usted las tiene, pero se las dio el Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Para terminar, solo me queda decir que el llamado del Evangelio es a una total rendición a Dios y de toda confianza en Él. Quiero que recuerde algo a manera de conclusión. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Así que el dar debe ser espontáneo, no por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El Nuevo Testamento me enseña que dar debe ser conforme a las bendiciones que he recibido del Señor. Dar debe ser con un corazón lleno de amor. Ahora usted puede dar de su tiempo. ¿Qué más podemos dar? Tiempo a las personas. ¿Qué más le podemos dar? ¿Ah? Nosotros se lo podemos dar.
No, poner nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, al servicio de otros. No son nuestros dones. Los hemos recibido de Dios. Su servicio, su capacidad. Usted es un médico, puede servir. Usted es un abogado, puede servir. Usted es un panadero, puede servir. Usted es un albañil o constructor, puede servir. Todos los que estamos aquí estamos llamados a servir y honrar a Dios con todo lo que tenemos. El desafío en esta mañana para usted es el siguiente: que usted hoy pueda reconocer. Trate de colocar el retrovisor en su vida para reconocer cuánta bondad ha recibido y ha experimentado del Señor. It's in there.